Padre, gracias, Señor. Gracias porque tenemos acceso al trono de la gracia por lo que hizo Jesús, nuestro Señor y Rey, para que darnos el privilegio de ser adoptados como hijos y también ser salvos. Muchas gracias, Señor, por tener la oportunidad de venir y sentarnos frente a ti, escuchando tu palabra mientras nos enseñas. Gracias, Señor, porque es un privilegio que muchos quisieran, pero por falta de conocimiento no lo tienen. Gracias, Señor, porque cada día aumentas en nosotros el conocimiento mientras leemos, meditamos y obedecemos tu palabra. Muchas gracias, Señor, que hoy fluya como ríos de agua viva, Señor, hacia nosotros y de nosotros aprender para hacerlo con los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar con Buenas noches. El tema de hoy. Perdón, solo voy a quitar algo aquí. Bien. Bueno, estamos con un tema sumamente interesante. Un tema que todos debemos conocer, ya que es una forma de comunicarnos, de orar con el Señor. Por supuesto que Dios oye la oración de aquellos que le aman, por supuesto que Dios escucha atentamente y sabe nuestros íntimos pensamientos y nuestras necesidades, pero admiraron a Jesús sus discípulos y eso es parte de lo que queremos seguir haciendo hoy. La oración modelo, que hemos estado incursionando en este tema las últimas 4 anteriores, más esta quinta. Y en una ocasión, según lo registra Lucas 11, capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Nosotros conocemos bien esta oración. Esta imagen solamente es para que tengamos claro todos los versículos que hemos estado hablando y los que nos faltan por hablar, porque es una oración modelo, no es la única repetición que debemos hacer. De hecho, ya lo vimos, el Señor no le agradan las repeticiones como la que hacían los gentiles. Él dijo vanas repeticiones, pero esta es una oración modelo que nos sirve a nosotros como un bosquejo para poder elevar nuestra oración al Padre, que es como nos lo enseñó el Señor Jesús. Bien. Conforme estamos analizando el modelo de oración, vemos que Dios hace las cosas ordenadamente y con propósito. Lo primero que nos enseña a orar es la posición correcta nuestra con Dios y lo que eso implica. Por eso es que inicia diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego dice, santificado sea tu nombre. Padre nuestro nos identifica como hijos de Dios. Ya hay 2, 3 videos antes se habla específicamente, 4 antes, el cuarto antes y el tercero hablan específicamente de esta oración. Y la semana pasada vimos, también la anterior vimos santificado sea tu nombre y vimos el significado de santificado. Vimos que Dios quiso identificarse para con su pueblo de 8 formas diferentes que son las que aparecen por acá. Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo vimos la vez, 2 videos anteriores, vimos esta parte de la oración. Y vimos que había 8 nombres compuestos de Jehová que fueron enseñados durante la época del tanto del transcurso del camino por el desierto y la vida del pueblo de Israel. Y aquí aparecen enlistadas.
en su nombre en hebreo y en la traducción en español. Y esto es lo que debemos captar. Yo lo tengo para mí porque me gusta orar cuando cuando oro con el Padre, me gusta saber qué es lo que Él se identificó para que nosotros lo consideráramos. El Señor de justicia, el Señor que santifica, el Señor es paz, paz en nuestro corazón, paz en nuestro ambiente, paz aunque haya tormentas alrededor. El Señor está presente siempre. El Señor sana, el Señor proveerá, el Señor es mi bandera o estandarte. Ya sabemos que eso significa una identificación contra los enemigos y es una fuerte identidad que nos da el Señor. Él va como poderoso gigante, Él va delante de nosotros, Él va a nuestra diestra y va a la retaguardia. Él está guardándonos todo el tiempo y el Señor es mi pastor, que todo el mundo conoce el Salmo 23, que identifica esta parte que, que está escrita como Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor. Bien, hasta ahí hemos llevado. Ahora pasamos a buscar su voluntad para establecer nuestras prioridades. Eso fue lo que hicimos. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y ahora, para que podamos cumplir con aquellas tareas que de ese conocimiento hayan surgido, nos enseña a pedir y apropiarnos de los medios necesarios para cumplirlas. Vimos estos círculos de relación que van desde el interior, que es mi vida individual, después mi familia, después la iglesia y después mi nación. En todo yo tengo que estar buscando la voluntad de Dios para hacer lo que Él quiere, lo que a Él le agrada, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, en mí mismo, con mi familia o en mi familia, en la iglesia, porque no puedo ir solamente como un oyente, yo debo ser activo, yo soy parte de un cuerpo y todos los órganos, todos los miembros del cuerpo están activos, están colaborando, se necesita, porque si no, sería o un cuerpo paralítico, un cuerpo ciego, un cuerpo manco. No, la iglesia es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y para con nuestra nación también tenemos responsabilidad. Dios nos ubicó en esta nación donde vivimos y tenemos que aprender a glorificar su nombre en nuestra nación. Bueno, esto es lo que ya vimos hasta ahorita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y ahora entramos con la parte siguiente, que es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ese es el versículo 11 que aparece en Mateo capítulo 6. Ahora, al hablar del pan nuestro, obvio no nos referimos literalmente a pedir pan solamente, sino que hablamos de las necesidades materiales en general, sean económicas, financieras, de materiales, físicos. A eso es a lo que se refiere esta parte del versículo. Recuerden que, y lo vimos antes, se empieza glorificando a nuestro Padre, reconociendo su nombre, después haciendo su voluntad en cada círculo de relación en el que estamos, y ahora procede el Señor en la oración, en esa prioridad que Él estableció, a pedir el sustento, las necesidades materiales en general, tal como lo dice aquí. De hecho, Pablo dijo en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No solo es comida y bebida. Lo abarca, sí, pero es justicia, porque dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, indicando así que no se limita ni depende de las cosas materiales, por supuesto. Otro ejemplo es cuando Pablo le dice a los filipenses que hay algunos enemigos de la cruz y los identifica diciendo en Filipenses 3:19, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estos los considera enemigos de la cruz de Cristo.
Los pensamientos erróneos en cuanto a nuestra efectividad nos limitan a disfrutarla. A esto me refiero en muchas veces a nosotros mismos nos limitamos. Se puede llamar falta de fe, se puede llamar eh, baja autoestima, autocrítica, autocondenación. Todo eso forma barreras alrededor de la misión que Dios quiere que realicemos en la vida y para la cual nos ha dado dones, talentos, habilidades en muchas áreas, en demasiadas áreas. No estoy hablando solo del área espiritual, pero todas estas cosas, todas estas barreras impactan en nuestra vida y en la misión para la cual Dios nos envió. Recuerdo el caso de Saúl. Saúl se fue y se escondió, se consideraba inferior y nunca cambió esa baja autoestima. Y esa baja autoestima normalmente reacciona trayendo una necesidad de dominio absoluto. Cuando supo que David estaba ya ungido para ser rey en lugar de él porque Dios lo había desechado por desobediencia, entonces tuvo unos celos tremendos contra David. Ahora, David también se consideró el más pequeño de su familia, el octavo hijo de una familia pequeña, pero aprendió de Dios y en los salmos lo registra que Dios pone reyes y quita reyes, como lo declara la Biblia en todas partes. Así es que hay pensamientos erróneos que debemos revisar. En Dios hemos sido transformados y estamos siendo transformados. En Dios somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Tenemos que estar atentos con los limitantes que pone el enemigo que influye en nuestra carne y a través del mundo va formando esos impedimentos para avanzar en la vida. Y sin fe, ustedes saben, es imposible agradar a Dios. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento es tremenda instrumento de las tinieblas para formar esas barreras que impiden el avance en nuestra vida, en todas las áreas para las que Dios nos puso en esta tierra y como para lo que nos salvó, para lo que nos ungió, y eso es importante reconocerlo. Ahora, de igual manera, hay pensamientos también erróneos en cuanto a la provisión de Dios, que deben ser desarraigados y renovados con la palabra de Dios, que es la única verdad. Toda tu palabra es verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así es que eso es parte del proceso de transformación, es parte de la renovación que el Señor está haciendo en nosotros para que todos esos pensamientos erróneos, pensamientos destructivos, ideas dañinas sean desarraigadas y renovados con la palabra de Dios. Entonces, Dios suple todo lo que nos falta, pero lo hace a través de los principios claros y establecidos de su palabra. No es un padre que solamente da sin educarnos, sin poner condiciones claras de qué necesitamos hacer para recibir todo. Sabemos que Dios es el dueño del oro y de la plata, pero también Dios establece límites, los cuales y condiciones, las cuales después de cumplirlas, vamos a encontrar que Dios nos provee abundantemente. Toda regla, sabemos, toda regla tiene excepciones, pero nosotros, uno, debe vivir de acuerdo a no debe vivir de acuerdo a las excepciones, sino según las reglas y dejar que Dios se encargue de las excepciones. Hay muchas ocasiones en que debemos ir y hacer algo, pero nuestras mente finita bloquea el potencial, el poder que Dios nos ha dado para llevar a cabo las cosas. Así es que estemos atentos porque debemos erradicar todo aquello que siempre está bloqueando, está obstruyendo nuestro desarrollo delante del Señor. Eso implica que no importa cuánto se pida por el pan nuestro de cada día, si la persona no
no ofrenda, no diezma, no trabaja y no tiene una actitud dadivosa, no va a prosperar, no va a prosperar. Muchos dirán, pues a mí no me ha afectado, yo no doy, yo no, nunca diezmo, nunca ofrendo, nunca. Bueno, puede ser que no te afectó en lo económico y eso a veces es una trampa también. Una trampa que el maligno, recuerden que le ofreció al Señor todos los reinos de este mundo y todas las riquezas y postrado me adoras. ¿Qué es lo que pasa aquí? Recordemos aquella parábola que habló Jesús del hombre rico que tuvo una cosecha tan grande que sus graneros se le hicieron pequeños para que cupiera todo el fruto de lo que había cosechado. Y dijo, voy a hacer graneros más grandes, alma mía, reposa, diviértete, festeja. Y eso sabemos qué fue lo que le dijo el Señor. Hoy, ¿de qué te sirve todo eso? Es mucha riqueza, sí, pero ¿de qué te sirve si hoy vienen a pedir tu alma? Trabajemos para lo que permanece, trabajemos haciendo tesoros en los cielos y no tesoros en la tierra. Dios prueba nuestro corazón. Dios no necesita nuestro dinero. Dios no lo necesita. Dios prueba nuestro corazón para ver nuestra fidelidad. Y lo hizo muchas veces y lo sigue haciendo. Y yo puedo dar testimonio de eso y sé que hay otros, conozco otros, pero no voy a decir nombres porque yo sé que es mejor no robar la recompensa que Dios tiene para cada uno. Bien, entonces, Dios promete bendecir todo aquello en lo que pongamos nuestras manos cuando obedecemos su palabra. ¿Qué quiere decir en que pongamos nuestras manos? Todo nuestro trabajo, todo lo que hacemos. A veces usamos las manos, a veces usamos la mente, a veces usamos la lengua, la boca, y usamos diferentes medios para trabajar. Así es que Dios promete bendecir todo aquello en lo que pongamos nuestras manos, no solamente ciertas áreas muy restringidas. Deuteronomio 28:8 dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, producto, el fruto de su trabajo, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es un capítulo que habla, esta parte del capítulo que habla de la obediencia, lo que es las bendiciones que vienen por obedecer. A nosotros nos toca obedecer la palabra de Dios. De hecho, perdón, eso significa trabajo. Y los ejemplos abundan de cómo no debemos mirar para atrás una vez que empezamos a arar. Lucas 9:62 dice, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mirar hacia atrás es dejar de trabajar. Si no vas viendo, vas a evitar irte por el camino derecho o aún se paran los bueyes o lo que estás usando arar, para arar el terreno, la tierra. Por lo tanto, entendemos que Dios sí quiere que tengamos riquezas, Dios sí quiere que las tengamos. Así es que eh, eso es parte de lo que tenemos que sacarnos, es parte de lo que tenemos, de los errores que tenemos en nuestra mente. El dinero no es maldición y raíz de los males, sino que el amor al dinero, el mal y el mal uso del dinero. El amor al dinero y el mal uso del dinero, eso es lo que está afectando realmente al alma de la persona. Y más allá, 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Recordemos también que la tercera tierra donde cae la semilla son las espinas y los abrojos, que son las atracciones de este mundo, las riquezas y los afanes de este mundo, que ahogan la semilla de la palabra continua que Dios está sembrando en nuestros corazones. La Biblia dice claramente que Dios, en Deuteronomio 8:18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de
confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Así que es necesario renovar el entendimiento cuanto al trabajo y la adquisición de la riqueza. Por otro lado, es importante considerar, perdón, es importante considerar que todas estas bendiciones son por la obediencia. Así es que hagamos un alto aquí y vamos a orar. Señor, tú eres el dueño de todas las cosas. Todo el oro y la plata te pertenece. Aún tú pones reyes y quitas reyes. Tú nos pones en las posiciones de trabajo, nos das las oportunidades, nos abres puertas para hacer obras que tú quieres, Señor. Gracias, Señor, porque cuando somos obedientes, pase lo que pase y tarde o temprano, vamos a tener la bendición de tu presencia, la bendición de tu provisión. Muchas gracias, Señor, porque nada podrá estorbarnos si nosotros tenemos fe en que tú nos amas y en que tú nos das más abundante de lo que pedimos o entendemos. Muchas gracias, Señor, porque ahora mismo, mientras estamos viendo este tema, tú estás rompiendo barreras de imposibilidades que algunos nos hemos puesto en nuestra mente. Todas esas limitaciones autoimpuestas o convencidos por el mundo o por el enemigo, la misma carne, que nos llevan a no trabajar, a no hacer las cosas que tú nos has llamado a hacer o que tú has puesto en nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado poder, autoridad y capacidad para llevar a cabo obras que están en tu corazón, esas que se escribieron antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ellas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es contrario a la voluntad de Dios conformarse con tener suficiente solo para vivir yo y los míos, no, sino más con que tenga para vivir yo y los míos. Es suficiente. Debemos pensar en establecer el reino de Dios y su justicia y no sacar textos fuera de contexto, declarando que las riquezas son malas, las riquezas son condenadas por Dios, las riquezas traen males. Recuerden lo que leímos allá en el primer versículo que aparece en esta pantalla. Raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero. Así es que eso nos lleva, por ejemplo, ¿a qué se refiere Pablo al decir, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto? ¿A qué se refiere? Entonces, ¿se trata de nada más tener sustento y abrigo y con eso nos baste? ¿Eso es lo que está diciendo aquí? Dice eso, que no aspiremos a más y que estemos satisfechos. ¿Eso es lo que trata de decir? No, definitivamente no, porque continúa, el contexto se refiere a los que aún usan la piedad, el evangelio, las cosas de Dios, pero no para establecer el reino de Dios, sino como fuente de ganancias. Y si al seguir leyendo esa misma porción nos podemos dar cuenta de que las instrucciones que Pablo da a los ricos y ver que básicamente se refieren a actitud, amor al dinero. Aquí lo vemos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Pero luego notemos lo que dice de ese Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ese es el Dios vivo. Todas las cosas en abundancia, no limitadas, para que las disfrutemos conforme a nuestras capacidades, conforme a las reglas que hemos estado mencionando ya, conforme al trabajo, a la dedicación y con toda la forma de expresión de sumisión al Señor, usando las riquezas para bendecir, no solo para uso propio y satisfacción, porque se puede caer en el amor al dinero. La altivez y la esperanza en las riquezas
son consecuencias precisamente de los ricos, de cuando llegan a ser ricos, muchas personas se han perdido, se han apartado de la fe por el amor al dinero. Y puesto que el contexto habla de riquezas, sería incorrecto suponer que todas las cosas se refiere a cosas espirituales. No son, donde dice aquí en el renglón anterior, que dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Algunos piensan que son únicamente espirituales, pero no es así. Habla de todas las cosas. Otro texto que se puede considerar es Proverbios 37, dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Fíjense esta petición de Salomón, del sabio Salomón. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No me des pobreza ni riquezas, ninguno de los dos extremos. Manténme del pan necesario. Pero el 9 dice, no sea que me sacien, no sea sospecho que pueda llegar a saciarme y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No, hombre, Dios ni te ayuda, Dios ya le he pedido muchas veces y no me da nada. Que no hay extremos peligrosos, es a lo que se está refiriendo. Otra vez, actitud, las actitudes son las peligrosas aquí hacia el dinero. Notemos que no está señalando las riquezas como malas, sino que teme por su propia actitud, por lo que él pueda hacer al tener riquezas. Ese es el problema. Cuando abundan las riquezas puede ser que acabe apartándose de la fe, porque se satisface, porque como hizo el hombre del rico que construyó, quería construir graneros más grandes. Hoy vienen a pedir tu alma y ¿a qué dedicaste tu vida? ¿De quién va a ser todo lo que estás juntando? No sabes en qué manos va a parar. Y se perdió aquello que pudiste haber hecho para el reino de Dios, que esa es la voluntad de Dios, que seamos, como lo vimos en los círculos, desde el céntrico de yo mismo, familia, iglesia y nación. Su motivación es la de no caer en el engaño de la riqueza. Eso es lo que está buscando. Eso es lo que realmente está buscando. Ahora, por otro lado, notamos que tampoco quiere la pobreza, sino que tener lo necesario. Y eso nos lleva a otra consideración. ¿A qué se refiere? Perdón, ese me pasó. ¿Lo necesario para qué? Aquí está la respuesta. El pan nuestro no debe pensarse que se refiere solo a lo necesario para subsistir, como lo dijimos al principio, porque recordemos el contexto de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos habla en el contexto? ¿Qué es lo que Dios busca que hagamos en lo personal, en lo familiar, como miembro de iglesia y en la nación? Veamos. Como padres de familia, me propongo dejar seguridad económica a mi esposa y dejar herencia a mis hijos. Esa es la meta, ese es el plan. De hecho, ¿cómo voy a hacerlo? Si solo tengo para existir ahora, ¿cómo podría hacerlo? Porque solamente cuando llego a mi meta de sustento diario, con eso tengo y no quiero trabajar más. No estoy hablando de un trabajo desgastante y continuo, tampoco Dios le agrada eso. Tenemos muchas áreas de oportunidad para crecer en lo espiritual, en lo eh, anímico o en el alma, en el espíritu, en el alma y en las actividades y planes que Dios tiene para nosotros. Como iglesia, nos proponemos ser luz y sal. Esto implica afectar también nuestra sociedad como iglesia. Estamos partiendo de los círculos de influencia que hay en nuestra vida. Voy a hacer un alto y vamos a orar, Señor, que podamos entender el papel que tú quieres que sigamos aquí, lo importante que tú quieres que nos dediquemos aquí, porque si no lo hacemos, llegaríamos como aquel hombre que llegó con un talento que enterró y cuando se le pidieron cuentas,
cuando se le pidieron cuentas, se vio avergonzado porque no puso a trabajar ese talento. Igual debemos evitar en nuestra propia vida que todas esas responsabilidades y capacidades y oportunidades que has puesto delante de nosotros, que no dejemos de hacerlas, porque por eso tú muchas veces nos hablas de esfuérzate y sé valiente. Gracias, Señor, por recordárnoslo continuamente para que sigamos activos y realmente lleguemos a ser luz y sal en medio de un mundo de oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo vamos a llegar a los medios de comunicación si solo tenemos para pagar la renta y alimentarnos? ¿Cómo le vamos como iglesia solo para pagar la renta? ¿Cómo vamos a activar todas las redes y los medios que tenemos para alcanzar a muchos? Gracias a Dios, sabemos que a través de la pandemia, uno de los beneficios, sí tuvo muchos problemas la pandemia, hizo que mucha gente se acostumbrara a estar en su casa y no asistir a las reuniones, pero hubo beneficios, ya lo he comentado antes. Muchos hermanos que están fuera de aquí se unieron y están día a día en contacto con nosotros, a través de las oraciones, a través de las reuniones dominicales, a través de esta reunión de oración y enseñanza, son parte de lo que hizo que se extendiera la iglesia y las cosas que vienen mal, el Señor las obra para hacerlas para bien. Y eso es una de las grandes bendiciones que hemos podido extendernos y eso es importante que lo consideremos. Por eso es necesario no tener, solamente consolarnos y decidir que estamos bien, conformarnos con solo la renta. Como ciudadanos también debemos participar en establecer justicia y juicio en la nación. ¿Cómo participar personalmente o apoyando a otros si no hay los recursos? Dios quiere que también apoyemos a los demás, apoyemos a los que están en necesidad de nuestra nación, a ir a otros lugares para activar y llevar el reino de Dios y extender el reino de Dios. En resumen, ¿qué clase de testimonio estoy dando para provocar sed en otros que quieran lo que mi Dios me da? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Qué estoy haciendo? Y no estoy hablando solamente en mi vida espiritual, en mi vida de oración. Estoy actuando de tal manera que otros digan, me interesa lo que estás haciendo, tu forma de ser, tu forma de comportarte. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que tienes que yo no tengo y quiero? Al llegar a la etapa de pedir el pan nuestro, debemos de pensar en el contexto de lo que ya hemos orado hasta el momento. Primero, hemos establecido nuestra relación con Dios. No solo hemos entendido el privilegio de ser hechos sus hijos, sino que nos hemos apropiado de las bendiciones y beneficios de su nombre. Esto es importante. El hecho de ser hijos de Dios no es solamente un concepto que con eso debemos conformarnos. No, recordemos que nuestro Padre es el creador de todo el universo. Nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. Nuestro Padre quiere bendecirnos. De hecho, se identificó con los 8 nombres que vimos, que son bendiciones para su pueblo amado. Y su pueblo amado es la iglesia. Entonces, segundo, hemos establecido nuestras prioridades conforme a su reino y su voluntad. Nuestras prioridades cambiaron de cuando éramos inconversos, incrédulos, ahora que somos creyentes y van aumentando nuestro entendimiento. Ya no estamos perdidos como lo decía Oseas, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, siempre y cuando estés leyendo la escritura, meditando en ella, memorizando y obviamente obedeciéndola. Estamos en esta tierra para obedecer su mandato de llenar la tierra y gobernarla. Desde el principio, creced y multiplicaos, le dijo a Adán y Eva, llenad la tierra y gobernarla.
Ese es algo que sigue siendo. Y ahora tenemos la autoridad, el poder para ir a impactar la oscuridad, para que se diluya la oscuridad y brille la luz de Jesucristo. Eso es algo que ahora tenemos nosotros como parte del reino. Recuerden que dijo que nuestro Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre y nos dio autoridad. Todo lo que necesitamos para llevar a cabo la misión, los mandamientos que Él nos manda, lo tenemos. Lo podemos minimizar, lo podemos desconocer, y no por falta de que Dios lo haya ocultado, sino porque no recurrimos a la sabiduría de la palabra, de la escritura, donde se nos redacta todas aquellas habilidades, capacidades, mandamientos, límites que Dios estableció. Es decir, señorear en ella, pero sabemos que Él no nos ordena hacer algo sin darnos los medios para cumplirlo, lo que nos lleva al tercer paso. 3. Le pedimos todo lo que sea necesario para cumplir su voluntad en las tareas específicas que su palabra nos requiere. ¿Qué es esto que estamos viendo en este día, en este martes? ¿Qué necesito para estar en la voluntad de Dios y establecer su reino y justicia en mi vida personal? ¿Qué necesito? ¿Qué hay en mí para establecer su voluntad en mi vida personal? Justicia implica que debe haber una norma o ley por medio de la cual saber lo que es bueno y lo que no es. Esa es justicia. Establecer su reino y su justicia en mi vida. ¿Cuál es lo que debe estar imperando en mí? El reino de Dios. Eso es lo que impera. Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? De acuerdo con un sistema de leyes o un sistema de mandamientos, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que es permitido por Dios y lo que no lo es. Por eso es muy importante que primero nos revisemos nosotros, porque si nosotros no tenemos justicia y no tenemos ese reino establecido en nosotros mismos, en lo individual, no podemos llevarlo a otros. Ya que lo más importante es mantener una actitud correcta, primero debo aprender a estar contento cualquiera que sea mi situación, en abundancia o en escasez. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que me estás diciendo si acabamos de hablar de abundancia y no de escasez? Recuerden que tenemos periodos en los cuales Dios nos está perfeccionando. Filipenses 4, 10 a 14. Pablo les dice, les escribe a los filipenses diciendo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿A qué se refiere? Le mandaron un apoyo económico para poder que siguiera adelante con la labor del apostolado que tenía. Y luego dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y este es el mensaje aquí. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Es un mensaje de reconocimiento, de gratitud, porque llegaron a tiempo, en un tiempo preciso, ese apoyo, esos recursos que envió la iglesia de Filipo al apóstol Pablo. Así es que de cualquier forma tenemos que estar acostumbrados. Creo que todos en la vida hemos pasado por periodos de altas y bajas, y las bajas y las altas son también para probarnos. Probarnos quiere decir perfeccionarnos, no probarnos, que también se ocupa eso. Probarnos en cuanto a la fidelidad que tenemos. En la abundancia, que no haya altivez, que no haya amor por las riquezas. Y en la escasez, el permanecer confiados con la esperanza de que Dios no nos va a abandonar. No te dejaré ni tampoco te abandonaré. Aunque pases por los ríos, no te anegarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Recordemos que
Esto es parte de lo que debemos vivir para fortalecer nuestra fe y nuestra ser más semejantes a Cristo. Desde luego, debo ser diligente en trabajar para que Dios pueda bendecir la obra de mis manos. No voy a decir, bueno, pues si Dios me va a bendecir, pues para que salgo a trabajar, para que me esfuerzo, para que busco nuevos puestos en donde trabajo, crecer mi negocio. Depende de la actitud o la actividad que estás desarrollando. Quien no tenga una actitud de gratitud por el trabajo, sino lo mire como una carga, no está poniendo sus prioridades en armonía con las de Dios, porque fue Dios quien creó el trabajo y Jesús dice que el Padre está trabajando y él también. Dios creó el trabajo porque Abraham lo puso para que labrara el huerto desde el principio con el hombre. Y Jesús dice, mi Padre trabaja y hasta ahora y yo también. ¿Qué necesito para cumplir mi función específica en la familia? Aquí ya no solo debo venir con la actitud correcta, pero debo añadir la responsabilidad que Dios me pone de proveer para los míos. El que no provee para su familia es peor que un incrédulo, dice la Escritura. La Biblia dice que los padres son los que dejan herencia a sus hijos. ¿Tengo los recursos para dejar los medios necesarios para que mis hijos puedan iniciar y desarrollar su vida? ¿Qué necesito para desarrollar y usar las herramientas, talentos, dones, etcétera, que Dios me ha dado para cumplir mi rol en la iglesia? Como parte de la nación, ¿qué soy? ¿Qué necesito para hacer luz y sal en ella? Por muy sanos y correctos que estén mi actitud y mi corazón, no podrán ser vistos por los hombres. Es cierto que Dios ve el corazón, pero los hombres no. Así que para hacer luz y sal para los hombres debe haber evidencias externas de la prosperidad interior. Conclusión. Dios dijo en Lucas 4:4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y Pablo interpreta para nosotros lo que debe ser nuestro entendimiento al pedir el pan nuestro de cada día. Si lo comparamos con la palabra de Dios, ese es el pan nuestro de cada día. Yo no sé si, bueno, voy a seguir. Pablo dijo que no rehusó dar todo el consejo de Dios. La Biblia enseña claramente las responsabilidades de cada uno en su respectiva función. Muy claramente, el trabajo y la buena mayordomía de todas las riquezas de Dios son requeridas y recompensadas, mientras que la ignorancia y la pereza y la negligencia son castigadas. En cuanto a las responsabilidades, ya mencionamos alguna de los padres, del padre, de la madre, de los hijos. Los ejemplos abundan en las parábolas en las cuales Jesús enseña que al que tiene se le dará más y al que no usa lo que tiene le será quitado. Mateo 13, 11 y 12. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Mateo 25, 28, 29. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Marcos 4, 23, 25 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Lucas 19, 24, 26. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, lo que tiene, le será quitado. Al pedir el pan nuestro de cada día debemos pensar que estamos pidiendo lo necesario para establecer el reino de Dios y su justicia en las diferentes áreas de nuestra función y responsabilidad. Y no olvidemos que Dios dice
que esa función y responsabilidad como iglesia es la de hacer discípulos a las naciones, responsabilidad tuya y mía, no solo de ciertas personas, es tu responsabilidad y mi responsabilidad como discípulos, de ser luz y sal en la sociedad por medio de nuestro ejemplo. Como familia, educar a nuestros hijos, prepararlos físicamente, mentalmente, espiritualmente y materialmente, para que puedan tener éxito en la vida, dejarles herencia. Como individuos, no convertirnos en esclavos por medio de endeudarnos para cumplir esas otras responsabilidades. De ahí que debemos prosperar en todo y buscar a Dios el poder de hacer riquezas con el fin o el propósito de establecer su pacto, su reino, no nuestra vanagloria o erróneamente poner nuestra confianza en las riquezas. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, tú nos enseñas a pedirte. Y si nos enseñas a pedirte es porque tú quieres darnos, Señor. Pero tenemos condiciones claras de que no vayan a ser perjuiciosas para nosotros las bendiciones que tú derrames, porque serían desastroso que muchos se apartaran de la fe por causa de o las riquezas o la pobreza. Señor, que aprendamos que podemos confiar en ti en cualquier momento y en cualquier tiempo, tal como lo hicieron los 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego, calentado 7 veces más de lo común, de lo que usaban, y cayeron y le dijeron al rey, no vamos a adorar tu imagen, debes saber que nuestro Dios puede librarnos, y si no nos libra, no lo vamos a hacer, no nos vamos a inclinar ante tu imagen. Y el Señor Jesucristo lo salvó. También hemos visto otros ejemplos. Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue apedreado, pero mientras era apedreado, golpeado fuertemente, él le fue revelado la presencia del Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Gracias, Señor, porque en todo momento tú tienes cuidado de nosotros. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Tú eres Jehová Jireh, el Dios que nos provee. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por grandes bendiciones, y gracias porque tú nos mandas que pidamos para que los recursos sean suficientes para cumplir con aquellas cosas, responsabilidades y funciones que tenemos cada uno cada uno del reino de Dios en cada círculo de relación que tenemos. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén. Oro por los que están enfermos. Intercedemos por los que están enfermos para que sean sanados. Señor, si están bajo una prueba, Señor, fortalécelos. Fortalécelos para que se cumpla aquello que tú estás previendo en ellos. Y Señor, de todos modos sabemos que tu corazón quiere sanar. De hecho, tú dijiste que viniste para sanar y nos enviaste a sanar a los enfermos. Te pedimos sanidad para esas personas que nos han pedido que oremos por ellas para que sean sanos. Pedimos por aquellos que están recluidos en un centro penitenciario para que sean fortalecidos y para que sean guardados de toda violencia ahí en el interior y de toda maldad de los que habitan ahí. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos por aquellos que están pasando por necesidad, Señor, para que ellos puedan ver tu poder y tu bendición de provisión que va a venir sobre ellos mientras que se mantengan confiados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas abundantemente. Yo sé que tú lo haces porque tú sabes qué hay en nuestro corazón, como viste a la viuda que echó todo lo que tenía y hablaste a los discípulos y les hiciste ver que esa echó más que todos los que echaban de lo que les sobraba en el arca de los diezmos. Gracias, Señor. Bendice a los que siembran. Sé que lo haces porque es tu promesa. Al que siembra abundantemente, abundantemente también segará, cosechará. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien.